y siendo tú, Señor, tan palpable y sensible a lo que hoy sucede. Gracias te damos por eso y declaramos que eso sucede en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, ahora sí puedes tomar tu lugar. Gracias. Familia, ¿recuerdas cómo se llama la serie que hemos estado viendo este mes? La voz de Dios. ¿Te ha estado bendiciendo esta serie? ¿Ha sido de bendición para ti? ¿Has aprendido a través de esta serie a escuchar mejor la voz de Dios? ¿Dios te ha hablado más claro, más fuerte? ¿Sí? ¿Has podido crecer en el conocimiento de escuchar su voz y decir, ay, este es Dios? Mira, si sí lo escucho, si sí me habla. Sí, alguien, levántame tu mano y dime, sí, pastora, he estado viendo el fruto de esta serie en mi vida. Gracias a Dios por eso. Esa es la intención, el objetivo de lo que queremos y de lo que Dios nos ha llamado, fíjate, en este tiempo a hacer. Y en esta tarde, ya tarde, yo quiero compartirte un poco de continuidad de lo que el pastor nos habló el miércoles, ¿sabes? El pastor nos hablaba de esas voces que están compitiendo con la voz de Dios. ¿Alguien vino aquí el miércoles? ¿Sí? Oigan, somos poquitos, ya viste, ¿verdad? No vamos a decir quién se fue a ver el mundial. Unos vinieron en la mañana, estuvo llena la mañana, pero yo te pido que me ayudes a predicar, ¿va? Échame porras, di, sí, pastora, yo, sí. No por mí, por todos nosotros, para disfrutar esto y para que se nos haga más cortito también. Me pusieron 28 minutos, yo no sé cómo voy a hacer esto, pero bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y mi boca. Pero bueno, el pastor nos hablaba acerca de estas voces que están interfiriendo, que están compitiendo con la voz de Dios. Yo sé que tú las identificas, pero él nos hablaba acerca de cómo nuestras circunstancias nos gritan y están queriendo competir con la voz de Dios, porque Dios nos dice algo y las circunstancias que te dicen, no, chiquito, no, chiquita, la realidad es otra. Y Dios te está dando una promesa y Dios te está hablando y las circunstancias que no me estás viendo aquí, cómo están las cosas en la casa, en las finanzas, o sea, ¿cómo que Dios te anda diciendo esas cosas? Pero es algo que está queriendo robar, interferir, apagar la voz de Dios y sobre todo tu fe, nuestra fe, para que no confiemos en esa voz que nos quiere llevar hacia lo que Dios ya nos prometió. Dios sabe, ahorita lo decía Mara, Dios sabe el final de nuestra historia, Él la escribió. Él sabe que este no es tu lugar de residencia. Dios sabe que esta circunstancia no es el final de tu historia. Él tiene tu vida en sus manos, tu historia escrita y está llena de su amor, de sus bondades. Pero claro que hay situaciones, claro que hay cosas que quieren hacerte creer que no es así, que no es verdad lo que Dios te ha dicho. Y una de esas es la voz de la presión. ¿Alguien ha escuchado la presión así bien fuerte que te está empujando a que tomes decisiones? La voz de la presión es como, ya, decídelo. Y uno, o sea, pero Dios te está diciendo que esperes, pero no escucho la voz de Dios y la presión te está diciendo, ya, ahora. Y la verdad no te voy a contar todo porque tengo muy poquito tiempo, pero puedes ir a nuestra página de YouTube y ver todas las predicaciones que hemos estado hablando. De verdad te animo a que si no la has escuchado o no viniste el miércoles, te acerques a la página y puedas darle like, suscribir y corazoncito, todo lo que ya sabes, y compartir también. Pero hoy quiero continuar de esta manera. Las voces que están compitiendo con la voz de Dios. Y mira, yo sé que no me vas a dejar mentir, pero si hay una voz bien fuerte que grita y está queriendo callar, bueno, no callar, porque la voz de Dios no la van a callar, pero sí está como ensordecernos de tal manera que no podamos identificar con claridad la voz del Señor. Es una voz muy gritona, muy audible, que pues yo no sé cómo la identifiques tú, pero yo la identifico como la voz del yo, la voz de mí misma, mi propia voz, mis pensamientos, mi corazón, lo que yo quiero decir, lo que yo estoy queriendo sentir, expresar, o sea, mí misma contra la voz de Dios. ¿Alguien ha identificado esa voz? La voz propia, que a veces anda bien flojita y cooperando con Dios,
y otras veces anda queriendo pelear con Dios, y la mayoría de las veces es así. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nuestra propia voz es la que pelea con Dios. Bueno, vamos a descubrirlo a través de una historia. He estado estudiando el libro de Primera de Samuel y he aprendido tanto, ¿sabes? Del corazón humano, del corazón del hombre. Hay tanto que aprender ahí, de cómo los sacerdotes, los reyes, todo esto revelaban lo que eran en su corazón, pero también nos enseña mucho del corazón de Dios, y me encanta porque está este contraste. Si tú nunca has leído el libro de Samuel, te invito a que lo leas. Si tienes una pregunta, te puedes acercar a mí. No te aseguro que la sepa, pero podemos buscarla juntos. Pero he estado estudiando el libro de Samuel y me encontraba en esta semana leyendo el capítulo 15. ¿Traes tu Biblia esta mañana? Muy bien, vienes armado a la guerra, excelente. El capítulo 15, versículo 10, ahorita lo vamos a leer, pero fíjate que yo estaba estudiando este libro y, paréntesis, el pastor me agarró ayer de sorpresa, amaneció enfermito, le agarró la alergia, y quienes lo conocen saben que cuando lo agarra la alergia ya no lo suelta. No sé si alguien aquí también es alérgico y es de que vamos a durar unos días. Ya ayer en la mañana me dice ayer tenían el evento de los hombres, como lo vieron ahorita, yo llegaba bien contento el Paz, y yo sé que los hombres también, pero antes de que se fuera me dice, yo creo que vas a predicar mañana. Y para quienes me conocen, a mí me tienen que agendar en las predicaciones. Esto se lo voy a decir a ti porque somos poquitos y estamos en confianza, pero a mí me gusta que me digan con anticipación. O sea, yo tengo agendadas las predicaciones del mes, y ayer en la mañana yo misma me boicoteé porque le dije, me levanté bien creativa ahora, le dije, mira, ay no, por eso lo hiciste, Domínguez. Le dije, verás qué creativa me levanté. No sé si a ti te pasa, pero a mí como que identifico que una semana la creatividad está así, fum, 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 a la orden del día, así como yo, que espérenme los sueños. Así que si una semana te ando atiborrando así como que con cosas al staff, es porque está fluyendo la creatividad y tengo que aprovecharla, porque en otros momentos no me fluye nada, o sea, no, bien apagado, y yo tengo que esforzarme y arrastrar el carro del cuerpo para hacer las cosas. No sé si a ti te pasa, pero sabemos que a veces nos pasa. Entonces yo ayer ando bien creativa y en la tarde me llega con la sorpresa, y yo, ¿para qué le dije? Ya no puede uno confiar, desahogarse, decir las cosas que anda sintiendo y viendo, pero el Paz aprovechó. Pero yo sé que todo está en las manos de Dios y en los tiempos de Dios, y pues también hay que cuidarlo, ¿verdad? No hay que exprimirlo más. Mira, ya llevo 5 minutos y no he entrado. ¿Cuál es el tema de hoy? El peligro de escucharnos demasiado. Chaca, chachán. Si traes tu libreta, tu celular, yo te invito a que anotes, porque vamos a ver esta historia que está en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 10. No te voy a leer todos los versículos porque ahorita me tardé un chorro leyéndolos, pero habla de que el rey Saúl estaba siendo visitado por el profeta de ese tiempo, que era el profeta Samuel. El profeta Samuel va con Saúl y le da una instrucción. Le dice, Dios ha dicho que va a emitir su juicio contra el pueblo de Amalek. ¿Contra quién? Los amalecitas, no te olvides de ellos. Dice, va a emitir su juicio. Ha llegado la hora de como cobrar cuentas, pasar factura con los amalecitas, porque este pueblo en años atrás, unos 400 años atrás, cuando estaban pasando por el desierto, recuerdas, iba todo el pueblo de Israel, y los amalecitas llegaron por la retaguardia, y en la retaguardia iban las personas más vulnerables, los niños, las mujeres, los ancianos, y los amalecitas llegaron por atrás, pero no solamente contra los débiles, sino cuando el pueblo estaba cansado, con hambre y sed, o sea, bien aprovechados. Tú sabes que cuando un pueblo entraba en guerra con otro se ponían de frente, ¿recuerdas? Pues estos llegaron por atrás. Entonces Dios se enojó tanto por esto, por lo que el pueblo de los amalecitas les estaba haciendo al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Dios se enoja cuando te hacen mal, Dios te defiende a su manera, su justicia en su tiempo. Es un Dios bien misericordioso, pero la palabra de Dios dice, nadie puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces eso es un principio que viene en la palabra de Dios, y yo sé que es verdad, pero
estos amalecitas estaban levantándose en contra del pueblo de Israel y 400 años después, o sea, yo estoy viendo la gracia de Dios también. A ver si estos amalecitas se arrepienten por lo que hicieron. A ver si alguien ahí viene y pide perdón y hace las paces. No sé, yo creo que Dios estaba siendo misericordioso, pero llegó el tiempo de cobrar factura y Dios le da la instrucción al rey Saúl y le dice esto. Déjame ver. Permítame, déjeme ver. Sí, desde el verso 12. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. ¿Cómo lo saludó Saúl? Bien contento andaba armando una fiesta. Y le dice Saúl a Samuel: que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. ¿Qué mandato? El de ir por contra el pueblo de los amalecitas. Pero sabes, hubo una instrucción bien clara que el Señor le dijo a Samuel que le dijera a Saúl: no vas a dejar con vida a nadie, a nada ni nadie, le dijo. Y fue súper específico: hombres, mujeres, ganado, caballo, no dice caballos, ya lo inventé eso yo, vacas, ovejas, cabras. O sea, fue bien específico. Dijo: todo, por cuanto mi justicia ha llegado. Este es el tiempo donde Dios dijo: hasta aquí, y voy a borrar de la faz de la tierra al pueblo de Amalec. ¿Qué crees que hizo Saúl? Si estaba levantando un monumento en su honor y estaba haciendo un pachangón, ¿qué crees que hizo Saúl? ¿Tú crees? A ver, ¿quién vota que sí obedeció? Ya se sabe la historia, ¿verdad? Bueno, no se las voy a spoiler, pero ya sabes. Qué bueno que leen la Biblia, muchachos. Me da mucho gusto. Pero dice el verso 13: cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría y le dice: que el Señor te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. Bien orgulloso estaba el Saúl. Entonces le dice Samuel: ¿qué es todo este balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto, le dice, los soldados, no yo, dejaron con vida a lo primero y lo mejor de las ovejas, de las cabras y el ganado. Admitió Saúl, eso estaba diciéndolo Saúl, pero no te vayas a enojar. Sí, es cierto, el pueblo quiso quedarse con lo mejorcito, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Y entonces Samuel le dice a Saúl: ya basta. Escucha lo que el Señor me dijo anoche. O sea, yo vengo ya con la verdad. ¿Qué te dijo? Le dice Saúl. Así me lo imagino yo platicando a los dos, Le dice: aunque te tengas en poca estima. ¡Guau! ¿Cómo? Se acabo de ganar una batalla, se acabo de levantar un monumento, si soy el Señor y el Rey de Israel, ¿cómo yo en poca estima? Pero Dios conoce el corazón y sabe la motivación con la cual hacemos las cosas. Y Samuel le dice: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió a una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo delante de los ojos? Chécate esto, familia, el verso 20. Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Y entonces mis tropas fueron las que se llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, del botín, para sacrificarlas al Señor tu Dios. Cuando yo estaba estudiando todo esto, dije: ¿qué le pasó a Saúl? Aquel joven que cuando lo estaban ungiendo y lo escondieron era tan inseguro, tan temeroso,
tan sencillo que se fue y se escondió en el equipaje de todas las tribus. O sea, él se sentía menos, se sentía insuficiente y no creía que tenía la capacidad de ser rey sobre Israel. Ese hombre ahora estaba levantando monumentos en su nombre. Estaba diciendo, sí, Dios dio esa instrucción, pero yo creo que mejor dejamos al rey vivo. O sea, ¿para qué echarnos a los reyes enemigos? ¿Sí me explico? Saúl consideró su plan mejor que la instrucción clara y precisa de Dios. Y eso es lo que me hacía demasiado ruido y decía, Señor, ¿por qué pasa esto? Porque nos escuchamos demasiado a nosotros mismos. Y cuando nos escuchamos demasiado necesitamos poner filtros. ¿Por qué? Porque hay emociones, motivaciones que no son influenciadas por Dios, sino por el enemigo y por muchas circunstancias que quieren hablarnos como si fuera Dios. Todos alguna vez hemos pensado, no vamos a dejar a Saúl solo. Ay, no creo que Dios se refiera exactamente a eso. Ay, creo que esta vez puedo hacerlo diferente, puedo hacerlo así como que poquito a poquito. Primero voy los miércoles, porque los domingos trabajo. O sea, vamos a hacerlo poquito a poquito, parte por parte. O lo importante es la intención con la que hago las cosas. Lo importante es, rara vez tú y yo estamos pensando claramente o directamente, voy a desobedecer a Dios, no quiero hacer esto. Rara vez. Por eso es una voz que se infiltra. Por eso es un sentimiento que no vamos a percibir. El enemigo es súper astuto y se infiltra a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y es por eso que tú y yo necesitamos hoy decir, o sea que todo lo que pienso no está bien. No. De hecho, todo lo que pensamos o sentimos no es verdad. Necesitas poner el filtro de la palabra de Dios, la voz de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Saúl no dejó de escuchar la voz de Dios, simplemente comenzó a darle más autoridad a su propia voz. Qué fuerte, ¿verdad? Pero eso es algo que nos pasa a ti y a mí. ¿Por qué nos pasa? Primeramente porque el orgullo es un sentimiento que se infiltra sin que tú y yo nos demos cuenta. Saúl levantando un monumento en su nombre y diciendo, no, yo lo voy a hacer a mi manera, era un hombre que estaba lleno de orgullo en su corazón y que dijo, sí, Dios tiene planes, pero los míos son mejores. Yo lo voy a hacer a mi manera, yo sé cómo lo voy a hacer. Y si tú y yo no queremos ser como Saúl, necesitamos identificar que el orgullo se infiltra en nosotros. Yo lo reconozco. Hay veces donde el orgullo está hablando por mí, está actuando por mí, pero no hay que seguir y irnos así como que hable el orgullo. No, esto le agrada a Dios, porque sabes, Dios viene con el stop y el Espíritu Santo nos habla. El problema es que no lo escuchamos y mucho menos lo obedecemos, porque el yo está queriendo hablar y el yo grita. No, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo la ves? ¿Tú qué piensas? Preguntándome a mí misma. Yo me he cachado en eso, justificándome, justificando mi reacción, justificando mis palabras, justificando mis deseos. Si yo lo justifico, ya lo compré. Traigo la justificación, ¿sabes? Yo era esa persona. Yo era una persona que cuando alguien se iba a acercar a mí o el pastor a decirme algo, a confrontar algo, a poner algo sobre la mesa, yo ya tenía mi lista de justificaciones. Sí, lo hice por esto. Y me la compraba. Gracias, Dios ya me libró de eso, ¿verdad, Paz? Gracias a Dios. El orgullo, ¿no? Dice 1 Samuel 15:15. Saúl contestó, es cierto, sí, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, pero van a sacrificarlas a Dios. ¿No entiendes que el plan está bien? ¿No entiendes que esto es muy bueno? O sea, lo mejor de allá va a venir hacia acá y va a ser para Dios. Pero Dios había sido absolutamente claro. Dios nos había hablado, Dios les había hablado a ellos, no a mí, en ese momento a ellos,
con claridad. No había lugar para malinterpretaciones. No había un haz como tú veas, Saúl, en este aspecto. No había un ¿cómo tú pareces, Saúl? Bueno, ya que ganes, que tengas la victoria, tú decides qué hacer con eso. No, Dios había sido súper claro. No había lugar a dudas. Y Saúl dijo, yo creo que mi plan es mejor. Cambió la voluntad de Dios por su criterio personal. Qué fuerte está eso, familia. Cambió la voluntad y la instrucción de Dios, clara y precisa, por su criterio, por su opinión, por lo que Él consideró mejor. Y muchas veces nosotros también somos así. Yo también soy así. Solemos rechazar la palabra de Dios, que es bien clara, que es bien directa, y la editamos, la adaptamos, la suavizamos, la acomodamos a lo que nosotros creemos correcto y que pareciera prudente, pero delante de Dios sigue siendo desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia completa. Y eso es algo que el Señor nos quiere hacer libres. Dios no quiere que le obedezcamos a medias, no quiere que le creamos a medias. Él quiere que confiemos en Él de una manera completa. Mira esta frase: nuestra propia voz siempre intenta mejorar una instrucción de Dios que ya es perfecta. Nuestra propia voz quiere adaptarla, quiere decir, no, Dios, a esta manera, esta forma. Si quizás tu esposo, tu esposa no está viniendo a la iglesia, tus hijos, tú quieres hacer tu voluntad a esta manera, Dios, cuando Dios te está dando una instrucción y tú, pero si la hacemos de acá, pero y si la hacemos por acá, pero y si controlamos así, si las finanzas, Dios trae una instrucción a tus finanzas y tú nomás aguántame tantito que me compre esto porque vienen las ofertas. Ahí viene el Buen Fin, Dios. Oye, y no podrá ser de esta manera, sí, si compro el cachito de la uni, Dios, que me bendigas con la casa. No puede ser así. No puede ser de esta forma, Señor. No puedes traerme al hombre amado, así ya procesado, ya listo, que yo no batalle nada. Ya listo nomás para que me dé el anillo. A veces queremos las cosas fáciles, ¿sí o no? Sin tener que obedecer, y Dios dice, no, mi hijito, mi hijita, necesito trabajar en tu corazón, en tus motivaciones, en la lucha interna que hay para que disfrutes la bendición. Amén. Imagínate que Dios nos entregara sus bendiciones cuando nuestro corazón todavía está lleno de amargura, de tristeza, de resentimiento, de orgullo. Las disfrutaríamos. Sin embargo, Dios es bueno con nosotros y nos bendice desde el momento en que nos encuentra. Pero el momento de encuentro con Dios no es el final de nuestra historia tampoco. Él quiere seguir limpiándonos, Él quiere seguir transformándonos, Él quiere que sigamos conociéndole. Y sabes, quizás tú dices, pastora, ¿por qué? ¿Por qué querían darle Gasparina al rey Agag? ¿Por qué a los amalecitas? O sea, ¿por qué Dios tan intenso? Porque a veces tú y yo creemos que Dios es intenso. No me dejes sola, ¿sí? Creemos que Dios, ay Dios, ¿por qué me estás diciendo que haga eso? ¿Por qué me estás diciendo que diga esas palabras? Que abrace, que perdone, que sirva. ¿Por qué, Dios? No hay atajos aquí. Yo también le digo eso a Dios. Yo también lloro, los pastores también lloran. Y rezongan. Pero ¿qué representa Agag? ¿Qué representan los amalecitas? Ya te había compartido lo que hicieron antes. Pero en nuestra vida, ¿de qué manera podemos aplicar esto? ¿Por qué Dios está siendo tan drástico con esto? Bueno, porque Agag representa ese pecado que nos está acechando día y noche, persiguiendo, robando la paz, robando el gozo, robando el ánimo, robando la bendición, y que Dios quiere quitarlo de nuestra vida. Dios quiere hacernos libres, que seamos un olor fragante para Él, que seamos mejores cada día, que cada día nos parezcamos más a Jesús. Es por eso que Él te encontró, para limpiarte, para quitarte todo eso que estorba,
Y es por eso que Dios es directo con la maldad, con el pecado en nuestra vida y te dice, no es parte de tu esencia. El pecado no es parte de ti. Yo te diseñé para que tú y yo estuviéramos juntos y fuéramos uno, y yo fuera tu Dios y yo fuera tu rey y yo te bendijera y disfrutáramos de esta compañía. Pero hay Agag, hay amalecitas que están impidiendo que podamos disfrutar de esto, y es necesario sacarlos, desterrarlos, romper con eso, obedecerle a Dios. Cada instrucción que Dios trae a nuestra vida es para que amalecitas que están estorbando en nuestra relación con Dios sean quitados. ¿Sabes qué? En el futuro de la historia de Israel se encontraron amalecitas. ¿Sabes quién fue uno de ellos? ¿Te acuerdas de la historia de la reina Esther? Que hubo un Amán que quería exterminar al pueblo de Israel. Era una amalecita. Saúl, cuando cae en la batalla y dice que él muere por su propia espada, llega una amalecita a verificar que estaba muerto y le da, o sea, me voy a asegurar de que esté muerto por un amalecita. Hay pecados que no van a parar hasta destruirnos. Ese es el objetivo del enemigo y esa es la realidad. Pero Dios quiere hacerte libre de esos amalecitas, que ya no les des más oído, que ya no le des más lugar en tu vida. Y entonces, pastora, ¿cómo puedo identificar? Bueno, el corazón que reconoce que el orgullo puede infiltrarse, que la maldad puede infiltrarse en él, necesita tomar la postura que nos revela el rey David en el Salmo 139, verso 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame, o sea, no nomás examíname y conóceme, dice: señálame, dime. Te doy el permiso, te doy la autoridad de que me reveles cualquier cosa en mí que te ofenda. ¡Wow! Y guíame por el camino de la vida eterna. Todos los días deberíamos de hacer esta oración para poder tener un buen filtro en nuestra vida. Esta es la oración de alguien que se sabe vulnerable y que reconoce que muchas veces somos incapaces de hacer la voluntad de Dios, que a veces no tenemos los mejores ánimos, la espiritualidad tan fuerte como para obedecerle a Dios al 100%. Dios sabe nuestra humanidad, ¿sabes? Dios sabía que tú y yo no podríamos obedecerle completamente. Es por eso que envió a Jesús, porque dijo: yo en ellos y podemos. Yo en ellos y puede haber gracia, puede haber perdón cada vez que un corazón se arrepiente. Por eso Dios dijo: el mejor regalo es Jesús, porque Él sí puede. En tu debilidad Él se va a hacer fuerte. En tu prueba Él te puede dar la victoria. Solo di: yo reconozco que no puedo, pero Dios en mí sí puedes. Pablo decía: Señor, por favor, quita de mí este aguijón, esto que no me deja, esto con lo que no puedo, esto que no puedo vencer, esto que una y otra vez me persigue. Pablo también luchaba como tú y como yo. Le decía: quítalo de mí porque yo no puedo hacerlo. Y Dios le decía: no, bástate en mi gracia, porque tu fe, mi poder, se perfecciona en tu debilidad. Tu fe va a crecer cuando veas que yo puedo hacerlo por ti. Pero cuando tú reconozcas que no eres fuerte, que eres débil y que necesitas mi gracia, porque mi gracia es suficiente para perdonarte, para lavarte, para limpiarte. Así que el primer infiltrado en nuestra vida es el orgullo, y el orgullo siempre nos va a querer separar de Dios, de su servicio, de lo que Dios tiene para nosotros, de las bendiciones. Pero también el orgullo nos va a hacer creer que estamos bien. Y viene el autoengaño, y ese es el punto número 2, el autoengaño. El orgullo siempre
produce autoengaño. Y el punto número 3, la voz propia también termina justificando la desobediencia. Si vemos las respuestas de Saúl, pero si obedecí. ¿Cómo me estás diciendo que no obedecí? Yo obedecí, yo hice justo lo que Dios me estaba pidiendo. ¿Y sabes qué estaba sucediendo? Alrededor, el ganado, las vacas, las cabras, el olor estaba gritando la desobediencia de Saúl. Y Saúl seguía diciendo, sí obedecí. Y la cabra decía, mentiroso, mentiroso. Si te fijas el poder del autoengaño, si te fijas la influencia de la justificación, de decir, pero es que yo aparté esto para Dios. Si no estoy obedeciendo acá, pero ya estoy avanzando. Pero acá todavía no, esto no. Es que yo sé cuándo, yo sé cómo. Tranquilo, o sea, sí voy a ir, sí lo voy a hacer, sí voy a cambiar. Así estaba Saúl. Primero dijo, sí obedecí. Después que fue confrontado, dijo, bueno, es que el pueblo se quiso quedar con lo mejor para entregarle ofrendas al Señor. Y al final terminó diciendo, es que eran para tu Dios. Y esta respuesta me confronta mucho porque dijo, tu Dios. Ya no era mi Dios. Ya no le estaba llevando ofrendas a su Dios. Estaba diciendo, a tu Dios, Samuel. Y esto me vuela la cabeza. Porque esto revela distancia entre Saúl y Dios. Y claramente nadie obedece a alguien con quien ha dejado de caminar. Nadie obedece a alguien con quien no está caminando. Pero la obediencia no nace de reglas, nace de relación. Si tú no estás caminando con el Señor, difícilmente vas a obedecerlo. Te va a costar muchísimo. Quizás el Agag lo que ha estado haciendo es distanciarte de Dios y hacerte decir, acá estamos pasando la mejor, más chido. Dios es bien intenso. La verdad es que Dios puras reglas, puro rollo. Está medio rara la reunión. Cuando van a la iglesia esa onda no me gusta. Cuando Dios es la paz que nuestra mente y nuestro corazón necesitan. Si estando aquí se nos va el gozo, Agag quiere robarte el gozo, Agag quiere robarte la paz, Agag quiere robarte las bendiciones. Y el orgullo y la justificación y el autoengaño te quiere decir, así estás bien, mijito, no las necesitas, mijita. Y Dios solo está queriéndonos decir, yo te quiero más cerca. Dios solo dice, yo solo anhelo hablarte y que me escuches. Yo solo anhelo que conozcas mi voz, la voz del Padre, la voz que te ama, la voz que te dio vida, la voz que te dio propósito, la voz que tiene bendiciones para ti, la voz que suple cada necesidad en tu vida. Solo te quiero aquí. Ese es el deseo del Señor nuestro Dios. Yo solo quiero que conozcas mi voz, dice Dios. Y cierro con esto, familia, con la respuesta que Saúl le dijo a las justificaciones que Samuel le dijo a Saúl cuando él estaba dando sus justificaciones. Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? A veces pensamos que nuestro hacer para Dios habla más de lo que nosotros somos con Él. Y Dios dice, yo no te quiero aquí para que hagas cosas por mí. Te quiero aquí para mí, para amarte, para que te dejes llenar de mi amor.
Y cuando tú estás lleno del amor de Dios y de la gratitud, empiezas a hacer buenas obras, porque quieres que más personas lleguen a conocer ese amor. Pero Dios no te está diciendo: ven a mí para que hagas algo para mí, para que me sirvas. Dios dice: ven a mí porque necesitas de mí. Yo soy la respuesta a tu necesidad. Pero Dios dice: no quiero tus sacrificios, quiero tu obediencia. Este versículo no está despreciando el sacrificio, está poniendo las prioridades en orden. Te quiero a ti primero. Y Dios te dice en esta mañana: te quiero a ti primero. No lo que puedas hacer para mí, te quiero a ti primero. Quiero tu atención, quiero tu corazón, quiero tu mente, quiero tus luchas, porque yo puedo ser en ellas. Te quiero a ti. Es posible perdernos en el servicio. Es posible servir mucho a Dios y obedecer poco. Es posible predicar, cantar, liderar, servir, dar, ser generosos y seguir viviendo dirigidos por nuestra propia voluntad. ¿Cuál es la diferencia o qué va a ser la diferencia en que lo que yo esté haciendo sea con el corazón correcto, con la motivación correcta y por amor y adoración a Dios? Nuestra obediencia. La obediencia siempre será el lenguaje más claro del amor que tenemos por Dios. Qué fuerte, ¿verdad, familia? Pero qué sutil como el enemigo viene a querer estorbar y distorsionar la instrucción del Señor, cuando la instrucción de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios es solo para nuestro bien. Porque si el pueblo de Amalek hubiera sido cortado, más adelante no hubieran experimentado lo que experimentaron en su contra. Pero Dios, al final del día, siempre envía a su Mesías, que restaura todo, que renueva todo. Yo no sé hoy qué amalecitas hay en tu mente, en tu corazón, y que has estado conversando y les has estado creyendo y han estado justificando situaciones, decisiones, palabras. Solo Dios la conoce, solo Dios conoce el corazón. Y ante Él podemos decir: Señor, tú lo sabes todo, pero hoy reconozco que te necesito, que mis decisiones no han sido las mejores, aún queriendo buscarte y servirte, aún queriendo amarte. Me he conformado con esto, cuando sé que tú tienes más para mí, tú tienes más libertad, tú tienes nuevos comienzos, tú tienes más victorias, más alegría. Dios tenía una victoria. La instrucción fue para que Saúl tuviera una victoria sobre un pueblo que había estado atacando al pueblo de Dios, para que el nombre de Saúl fuera conocido, fuera levantado. Dios quería eso para Saúl, pero él dijo: no, tú no, Dios, yo. Que Dios nos perdone en eso, pero que en esta mañana podamos entender y callar las voces que se han querido levantar en contra de la voz de Dios. Si ese es tu deseo, familia, ponte de pie para cerrar este tiempo diciéndole a Dios que su voz es lo que necesitamos, que su instrucción es la que queremos obedecer, que su palabra sea lo que dirija nuestras vidas. Si ese es el deseo de tu corazón, cierra tus ojos ahí donde estás y yo voy a hacer una oración, pero tú puedes afirmarlo con tus palabras. Padre, gracias por revelarnos lo que el enemigo sutilmente, Señor, trae para engañarnos. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres la libertad de tu pueblo. Gracias, Dios, porque siempre tienes planes de bien y no de mal para tus hijos. Hoy, Señor, tú conoces a tu pueblo. Tú sabes, Señor, las conversaciones que ellos han tenido en su interior, las luchas que ellos han estado peleando, Padre, por obedecer tu mensaje, tu palabra, tu instrucción. Pero también sé que tú nos conocías de antemano y que pusiste tu poder, tu esencia en nosotros, llamada Espíritu Santo, para que se hiciera fuerte en nosotros y en nuestra debilidad. Así que hoy declaro que tus hijos
todo aquel que cree, todo aquel que se humilla, todo aquel que se examina y quiere obedecerte, mi Dios, es lleno y fortalecido de tu Espíritu Santo. Pon libertad en su mente. Quita todo pensamiento, sentimiento que está infiltrado por el orgullo, por la autojustificación, por el autoengaño. Y solo queremos escuchar tu voz. Dile a Dios: Dios, solo quiero escucharte a ti. Solo queremos escucharte a ti, Señor, que seas la autoridad de nuestra vida. Que seas la autoridad de nuestra vida. Dile: Dios, tú eres mi Dios. Muchas veces lo llamamos Señor, Señor, pero no le damos el lugar. Hoy dile: Señor, tú eres mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de nuestra casa. Tú eres el Dios de mi vida, de mi corazón, de mi mente. Tú eres el Dios de mi familia. Tú eres el Dios de mis hijos. Y declaro que te conoceremos, que te disfrutaremos y que te veremos como nuestro Rey, nuestro Dios, el cual nos amó. Nos amó con la sangre del Cordero precioso. Gracias, Dios. Solo